Bueno, sin más dilación, buenos días. Gracias por venir y acompañarnos el día de hoy, ¿vale? Vamos a celebrar el 8 de marzo, aunque no lo celebramos el 8 de marzo, lo celebramos el 4, por motivos obvios que el 8 pues es el domingo de Magdalena y tenemos que estar en Magdalena. Entonces, pues no podemos celebrarlo el domingo. Pero bueno, celebrar el 8M es reafirmar el tipo de centro que queremos ser, ¿vale? Donde es un espacio donde no únicamente vamos a enseñaros técnicas o procesos creativos, sino que también lo que estamos fomentando desde un principio pues es la igualdad, ¿vale? La igualdad, una mirada crítica y sobre todo pues que seamos sensibles, todos y todas, ¿vale? Seamos sensibles a las desigualdades a las que nos encontramos en el día a día, ¿vale? Por lo tanto, desde que tengo uso de razón aquí en la escuela, esa es nuestra prioridad y no es una etiqueta que nos ponemos y es el día 8M o el día 29 de noviembre o, ¿vale?, los días señalados. O sea, es algo que intentamos hacer todos los días. Y desde aquí queremos lanzaros a todos un mensaje que es que la cultura local en la que nos encontramos es nuestro motor para poder cambiar todas estas cosas, ¿vale? Queremos abogar porque la creatividad sirva para denunciar estas desigualdades y qué mejor sitio que una escuela donde el arte y la creatividad es nuestra bandera, ¿vale? Y no quiero aburriros más o menos lo he dicho casi de memoria, he leído poco. Entonces, ¿vale? Antes de nada, agradecer a María José, nuestra coordinadora de igualdad, un poco por la organización de todo este acto y sobre todo gracias a Irma, artista multidisciplinar en todos los aspectos donde los haya. Muchas gracias por compartir tu experiencia y darnos tu punto de vista. Y os dejo a Vero, que os va a explicar muchísimo mejor quién es Irma para que los que todavía no la conocéis, pues lo veáis bien. Gracias. Pues al hilo de lo que ha dicho Isaac, os voy a decir un poco lo que llevaba preparado, ¿no? El próximo domingo, pues efectivamente celebramos el 8M, el Día Internacional de la Mujer, que es la celebración de toda la unión de todas las mujeres del mundo en una jornada festiva, pero también de lucha. El movimiento feminista ha sido y es el gran motor de cambio que ha impulsado los grandes avances sociales, desde los derechos laborales, sexuales o económicos de las mujeres. Cosas que a veces parecen abstractas, pero que han sido avances muy importantes, como el derecho a voto, que parece que se nos olvida, o el derecho a tener una cuenta corriente. El movimiento feminista es incómodo y da miedo, a veces. Claro, cuestiona lo establecido y remueve conciencias. Y transforma actitudes y elementos que a priori parecían inamovibles. O sea, esto no se puede cambiar. Pues sí, se puede cambiar con voluntad. Y hay algunos y algunas a los que estas cosas pues les dan miedo. ¿Vale? Contra todo esto tenemos que luchar, seguir avanzando, ¿vale? Desde la SCAL queremos vindicar y celebrar este día, y qué mejor forma que a través del arte. Por eso contamos hoy con la presencia de Inma Carpena, diseñadora industrial, ahora futura informática, ya os explicará ella. Su formación tiene mucho que ver con su proceso creativo. Ella como que va explorando caminos, explora, aprende nuevas disciplinas y Inma tiene un discurso muy personal, muy actual, muy de su generación, y la mujer y la identidad son dos de sus temas principales. Una de las cosas a destacar de su obra es la multidisciplinariedad, como he comentado. Ya termino. Y bueno, Irma empieza desde la cerámica, luego llega a la ilustración, al mural y viceversa. Y nos muestra cómo el arte o la práctica artística se mueve y es de ida y vuelta, cómo el lenguaje del arte traspasa la frontera de las técnicas cuando el mensaje es claro y rotundo y social, como en este caso.
Gracias. Gracias a todas y a todos por llamarme en un evento tan especial como es el 8M. Mi nombre es Ima Carpena y, bueno, al final quería también plantear, informar un poquito de mi recorrido, como bien ha dicho Verónica, de dónde vengo, hacia dónde voy, pero también un poco plantear varias reflexiones, ¿no?, en el mundo en el que vivimos y en el sistema. Nos han enseñado siempre a definirnos por lo que hacemos bien, pero nunca nos han enseñado a andar o un poco caminar en la vida entre un logro u otro, o quizá alguna cosa que hemos hecho mal y otra. De eso no nos enseñan. Pues al final también esto es una reivindicación, ¿no?, un poco social. Y me gustaría que pensásemos sobre esto porque a mí me ha afectado bastante. Bueno, pues yo a veces no sé quién soy, pero lo veo algo bastante positivo. Creo que hay que reflexionar también sobre quién nos estamos convirtiendo en el momento actual. Siempre estamos enfocados a presentarnos como diseñadora, ceramista, creativo, fontanera. Eso está muy bien, pero es que no nos representa. Al final, eh, creo que la identidad no es fija y que todo va cambiando. Y quizá el 8M también es eso, ¿no? Darnos permiso para revisarnos conforme vamos creciendo, no de edad, sino como vamos creciendo como personas. También me gustaría pensar un poco en quiénes somos cuando no estamos creando. En este caso yo creo que habéis elegido esta carrera no artística de cerámica porque sois personas todos sensibles y creativos, pero aparte de esa sensibilidad en lo artístico, también estáis como personas cotidianas del día a día, vuestras familias, vuestros amigos, vuestras redes de apoyo. Y bueno, también me tengo que hablar, ¿no?, de dónde vengo, como ha dicho Verónica, mi trayectoria. Y yo vengo de una infancia muy solitaria y donde la creatividad también no era un business, no era un negocio, era un refugio para mí estar dibujando. Siempre estaba haciendo cartas a mis padres y a mi abuela. Y bueno, también algo muy importante, yo vengo de Benimaclet, un barrio obrero en Valencia, y con 14 años fundamos mis amigos y yo una crew de graffiti. Vengo del graffiti, de la calle, de pintar, de que me ponían alguna multilla cuando tenía 16 años, y eso fue lo que me formó como creativa y como persona y como mujer, porque al final, sin querer, os lo voy a ir contando, en mi círculo, tanto laboral como social, abundaban los hombres. Pero nunca, y avanzo esto, nunca me he sentido desplazada. Y bueno, vengo de estar subida siempre en escaleras y pintando. Y eso creo que me representa muchísimo como artista. Bueno, pues yo quise estudiar Bellas Artes y como a muchos de vosotros, a muchas de vosotras, mi familia un poco decidió por mí y pues no empecé a cursar esto. Y me especialicé, hice un grado de protocolo. Suena un poco chungo y lo es. Bastante chungo. Pero bueno, a veces hay que tomar malas decisiones para un poco centrarse en la vida. Y me especialicé en gestión cultural. Y ahí ya me di cuenta de que realmente lo de no haber estudiado Bellas Artes me estaba pesando. Y me tomé un año y medio sabático, me fui fuera a pensar y decidí volver a estudiar diseño de producto industrial, un poco por el camino de lo creativo. Y la verdad que creo que fue una de las mejores decisiones de mi vida. Estudié como persona para estructurar mi proceso de trabajo, los métodos de estudio y trabajo, como los objetos. Al final estudié para hacer mobiliario, pero sabía que algo faltaba. Al final el mundo de la industria para mí al final acabó un poco siendo muy aburrido y muy autoritario con los tiempos. Yo ahí ya sentía que faltaba algo. Al final todo era digital, métodos digitales, impresión digital y procesos industriales. Casi que la figura de la persona pues no estaba. Y bueno, de repente me dijeron, tienes que hacer las prácticas universitarias y muchísimos compañeros y compañeras se fueron a estudios de diseño, que tenías que ir bien peinada, bien vestida. Bueno, yo decía, no, yo no encajo aquí.
Y de repente apareció Manises, un pueblo donde está todo el tema, ¿no?, cerámico. Y acabé en Domanises, que es hace casi 10 años, 9 años y medio, con Juan Carlos Iniesta. Ahí aprendí por primera vez los materiales cerámicos, de lo poco que sé, lo aprendí ahí, de materiales, cocciones y los esmaltes. Sí que es verdad, os voy a decir que acabé llorando muchísimas veces porque no entendía cómo se me había roto todo en un horno. Y digo, ¿cómo puede ser? Pero claro, estaba acostumbrada a mandar un 3D, imprimirlo o a mandar un catálogo. Pero yo creo que eso pues es lo que más me enganchó, ¿no? La belleza de lo inesperado, de que todo puede cambiar. A mí me encanta la tralla, que de repente no sepas lo que vaya a pasar con esa pieza. Después de pasar casi 2 años en Domanises, conocí a 2 personas de industrial también y decidimos montarnos un propio estudio, también afincados en Manises. Nuestro estudio se llamaba Estudio Pop y hicimos varios proyectos ahí. Creo que hicimos juntos y nos lanzamos a todos los proyectos que se nos venían sin saber. Acabamos llorando también muchas veces. Y bueno, Clementine fue un proyecto muy importante en mi vida. Clementine Delet era la primera mujer barbuda en el mundo que creó su propio café cabaret en París. Y pensamos que era muy buena idea darle un lugar a esta mujer. Es que es brutal la pieza, aparte, pero lo que más me gusta de todos los proyectos en los que hago es el ensayo, no es lo que yo siento, ¿no?, al poder hacerlo o poder contar esa historia. El alfabeguer, también no sé si conocéis el alfabeguer, es una pieza cerámica de Vétera, de les festes de les alfàbegues. Y mi abuela, mi bisabuela y mi madre tienen esa pieza de toda la vida. Entonces yo me levantaba y flipaba con la pieza, ¿no?, que era para secar albahaca. Y también esta pieza fue muy importante porque rediseñamos esta pieza y al final el Iván Dalcoy de Coña nos compró estas piezas para para su colección privada. La verdad que estábamos muy contentos. Bueno, y apilables también, yo creo que esta colección de piezas que es bastante simple también, como que llegó a mucha gente, incluso a Vogue, nosotros alucinábamos. Y esto es un poco lo que puedo contar de mi paso por Manises. Después nosotros, en nuestro estudio, pues acabamos caminos diferentes, decidimos un poco trabajar cada uno desde una parte del mundo porque ellos se fueron fuera y bueno, al final también estudiamos lo que es la impresión cerámica hace pues 8 o 9 años y también intentamos aunar la parte digital con la cerámica. Y bueno, pues después de Estudio Pot acabé en Ribarrocha del Turia, en Valencia la Bella, con 5.1, que son Ángel de Favero y Juan Carlos, perdonad, y José Ramón Puchades. Y son para mí también unos mentores, unos cracks. Si os dais cuenta, al final siempre he estado rodeado de hombres también de otra generación, con una brecha generacional bastante potente. Y bueno, pues eso, cada día era una masterclass, siempre aprendiendo. Y sí que es verdad que si hubiese sabido de una escuela como esta, o incluso la de cerámica de Manises, quizá me lo hubiese pensado, ¿eh? Pero entiendo también que haber pasado tantos años con gente tan potente, y bueno, pues desde pequeñita me acuerdo de dibujar a mi abuela, dibujar a mi prima o a mi madre, siempre dibujando, ¿no? Si me pones a dibujar en una mesa siempre me salen caras de mujeres o incluso pues pelos de mujeres o en mi imaginario siempre están la figura de la mujer, representando un poco también para mí es importante no hacer una ilustración o una pintura o una figura de una mujer perfecta, una mujer que está cansada, con ojeras, que no siempre tiene que estar contenta. Incluso muchas de mis ilustraciones son, pues me dicen, ¿pero por qué las haces tristes? Yo, pues, ¿por qué no? O sea, al final el mundo está lleno de mujeres tristes, contentas y desanimadas. Quiero decir, ¿por qué tengo que hacer una mujer 90, 60, 90? No. Siempre me gusta representar a la mujer conforme yo me siento en ese día. Punto. También mujeres sensibles, conectadas con yo creo que hay como un canal, ¿no?, de espiritual.
Y esa libertad, me gusta tener esa libertad cuando hago proyectos. Bueno, al final también estoy en un momento de mi vida donde, bueno, estoy estudiando ingeniería informática y bueno, como veis, pues bueno, algunas veces están contentas, otras veces tristes y otras veces pues un poco en su mundo. Seguimos un poco representando a esa mujer, ¿no? También con reflejando un poco el sexto sentido, ¿no? Que es como el tercer ojo, ¿no? El chakra ajna. También me persigo, lo persigo yo también, es, pues bueno, continuar reflejando un poco la sensibilidad y la espiritualidad de la mujer, que no digo que los hombres no lo tengáis, pero bueno, al final es lo que me sale de dentro y es lo que siempre estoy dibujando. Pero bueno, no siempre todo fue color y felicidad y chupi chupi todo. También fue una persona bastante, quizá ahora la categorizarían emo o un poco más triste, pero tampoco es que yo estuviese triste, sino que es que no quería dibujar con otra paleta de colores que no fuese el negro. Así que empecé también con figuras de mujeres, pero medio insectos, medio mujeres, todo en negro. No quería dibujar con otra cosa. Y al final yo creo que bueno, yo tengo casi 40 años, pues quizá con 22 me di cuenta de que realmente yo quería ser artista y empecé un poco a funcionar, empecé un poco a tutorizar mi cabeza de cómo poder hacerlo, ¿no? Cómo poder conseguir un pedacito del pastel de todo el sistema creativo, pues en este caso en Valencia. Y bueno, ahí me encontré. Pero de repente me llegó un email que lloré casi de felicidad porque era Pans Europa y me dijo que quería contratarme y que quería hacer una videollamada conmigo. Entonces, lo primero que pasó es que hicimos una videollamada y la representante me dijo, ah, pero es que yo pensaba que eras un chico. Y a día de hoy sigo sin entenderlo, pero dije, pues no, soy una chica. Entonces, al final tuvimos feeling, menos mal, pero me dijo que replantease mi trabajo y que no quería que estuviese, que no dibujase tan triste todo en negro. Entonces me dijo, ¿por qué no pruebas a hacer algo en color, un poco más alegre? Y la verdad que también fue, fue un momento muy importante en mi vida porque gracias a ese challenge o a ese examen, ¿no?, de creatividad conformé mi paleta cromática que ahora mismo me define como artista. Bueno, no quería tampoco dejar pasar a todas las mujeres, ¿no? Flexo, que yo llamo, todas las mujeres que dan luz en nuestro día a día a nivel creativo. Para mí también es muy importante tener una red, ¿no?, de apoyo, no solo en amigas, sino también de inspiración. Y bueno, os voy a presentar las que me han ido acompañando estos años. No sé si la conocéis, Leonora Carrington. Me acuerdo de las agendas del círculo de lectoras de mi madre. Todas las agendas de Benny Maclet eran de Leonora Carrington, perdón. Y vamos, yo ahí alucinaba. Yo no sabía si esto lo había dibujado un espíritu. No tenía ni idea. Esta mujer a mí me ha dado mucha luz en mucha oscuridad y simplemente poniendo sus imágenes me han dado mucho power. Maruja Mayo también, pues de la cuna del surrealismo. Al final el surrealismo yo creo que también ha conformado la persona que soy a todos los niveles, no solo a nivel creativo. Y bueno, pues Maruja Mayo también me ha tocado mucho el corazón. Me emociona ver muchas piezas de las mujeres que os estoy presentando porque es un puro agradecimiento que hayan persistido, hayan trabajado, ¿no?, en su obra conforme lo sentían, lo han parido y han tenido mucho coraje. Bueno, a nivel industrial, Ima Bermúdez, pues bueno, también un poco salgo un poco de la pintura, de lo figurativo. Para mí ella también ha sido una gran referente, la primera diseñadora de IKEA en España, Premio Nacional de Diseño, y ahora colegas también. Ha sido muy inspiradora como una madre pluriempleada ha podido conseguir, ¿no?, todo lo que
lo que muchas queremos y muchos, y persistencia, también mucho coraje y mucho trabajo. Para mí es un gran referente del mundo del diseño industrial. Patricia Barea Milán, afincada también en Benimaclet, para mí es de las mujeres con más sensibilidad, gran corazón, transmite lo que evoca la naturaleza. A mí también me emocionan sus piezas cuando las veo y digo, es que no sé si son de reales, si son de cerámica, de qué pasta son, y hace magia, hace magia. Para mí es tema de la naturaleza, que lo pueda evocar de esta manera haciendo estas piezas, pues, me explota también el corazón y la cabeza, y es maravilloso. Y bueno, Sara Sorribes, también muy potente, maravillosa mujer, y hace vidrio soplado. Es una caña. Vamos, hace nada también ha ganado el premio de Mujeres Emprendedoras, ¿no?, del diseño, la semana pasada. Y bueno, para mí también es muy inspiradora, ¿no?, que en un gremio de un poco pues masculino ella esté labrándose desde hace años y años unas piezas espectaculares con un material un poco que no lo utiliza mucha gente, y afincada también en Valencia. También muy cañera, muy cañera. Y bueno, mi referente vital es mi madre. Yo creo que a todas nos pasa que al final siempre buscamos libros de autoayuda, los gurús, vamos a ir a una clase de meditación, eso está perfecto. Pero realmente quien nos inspira de verdad y no nos damos cuenta es nuestra familia, para bien y para mal. Yo, gracias a la vida, he caído en una familia donde los valores y los actos más puros de amor me lo ha dado mi madre. Hay familias que no tienen esa suerte, pero de igual, esa parte negativa también hace y construye a las personas que somos. Mi madre y mi abuela, que al final para mí lo son todo. Y bueno, también pues agradecer a todas ellas por dar luz y también a vosotras, porque en realidad estáis cursando un grado muy auténtico, que estéis aquí viniendo todos los días. Para mí es como, yo os lo estaba comentando a ellos, digo, alucino con el coraje que también que tenéis vosotras al venir aquí, al estar estudiando, porque todo el mundo quiere estudiar diseño gráfico o ilustración, incluso industrial, y habéis hecho caso, ¿no?, de vuestra intuición, de lo que realmente queréis hacer es esto, y os aplaudo, de verdad. Yo si hubiese tenido coraje hubiese hecho lo mismo que vosotras, y vosotras lo estáis haciendo. Y bueno, ahora mismo, gracias a todo esto, hice como un impasse creativo y emocional, como he dicho, y desde ese momento empecé a crear proyectos de verdad con conciencia, desde el alma, de realmente de sentir lo que yo quería expresar, hacerlo sin miedo y confiando en el proceso. La primera pieza es una pieza que presenté en el Centre del Carme, que era para la empresa Formica, material cerámico, un mural de casi 4 metros, y les encantó. Y era como, pues era el primer proyecto que hice después de haber estado tan mal. Luego también, pues eso, proyectos muy espirituales, sin darme miedo de que vaya a quedar bien, si va a quedar bien este color o este trazo, me daba igual. Y al final encontré mi camino, que es vivir tranquila, consciente. Si sale, sale, si no, no sale, no pasa nada. Y bueno, también volví a la carga, y creo que esto fue bastante importante, que en Bangaran, que era una librería donde tenemos también círculo de lectores en Valencia, me propusieron hacer una exposición y yo presenté cuaderno de bitácora para la supervivencia. Eran 32 ilustraciones de cada mes que yo había estado con depresión. Al final, pues la vida del creativo es muy difícil, pero también es muy bonita y recompensa. Y bueno, como os he dicho antes, al final yo hay veces que no sé hacia dónde voy. Yo sigo caminando, pero lo único que tengo claro es que voy a intentar ser yo misma. Todo lo que haga que sea con más alma, incluso cuando me haga un hervido de patata y acelgas o me haga una lasaña, todo con alma, todo de verdad, rebajando intensidad y viviendo, porque al final se nos va la vida y
Realmente lo que queremos hacer a veces ni lo proyectamos porque se nos escapa todos los días haciendo lo mismo, que está muy bien, pero hay que pararse un poquito y pensar de realmente qué persona quieres ser, ¿no? En tu día a día y cuidar un poco a los que tienes alrededor porque a veces pues se nos olvida cuidarnos a nosotros mismos y a los que tenemos alrededor. Y bueno, también es una reflexión de que pues estamos aquí y parece algo como muy espiritual, muy de Dalai Lama, pero es que es así. Hay que vivir el día a día, es lo que tenemos, somos lo que somos, algo podremos cambiar, pero realmente hay que abrazar también todo lo que tenemos alrededor. Es que eso es todo. Y bueno, también quería dejar esto súper a fuego la cabeza de todos y todas, de que no solo sois lo que hacéis. Al final, sí, tenéis vuestra profesión, tenéis vuestros proyectos, pero sois más que eso. Y a veces que tenemos que darle más importancia a la persona que somos cuando nos acostamos y levantamos, a las piezas artísticas o de diseño o profesionalmente lo que estáis haciendo. Y bueno, pues muchas gracias por aguantar mi chapa. No soy tan hippie como parece, ni tan punky. Y quería agradeceros a todas que hayáis podido contar, o sea, que hayáis contado conmigo en este momento. Y muchas gracias por todo. ¿Eh? Que no he leído nada. Muy bien. Bueno, gracias Inma por compartir la experiencia de vida y artística. Y ahora sí que, bueno, ahora después va a impartir un taller muy divertido